Querido Gastón, hoy nos Roberto. acompaña Gastón Varano. Los que están en el primer cuatrimestre ya nos dio una gran clase del tema de la madre patria, que es Estados Unidos. Bueno, Gastón Varano también es un egresado de la UBA, con honores, a partir de cierto puntaje, que yo no llegué por 48 centésimos, es recibido con honores. Es máster en estudios internacionales en la Universidad Toccata di Tella, estudió en el Foreign Office del Departamento de Estado, trabajó muchos años, eso, una gran experiencia, como especialista en el área consular de la Embajada de Estados Unidos. Hoy dirige un gran estudio jurídico, una consultoría jurídica que presta servicios tanto en Argentina como en Estados Unidos. Así que, Gastón, querido, una alegría por darnos este sábado nuevamente, que ya lo haces desde el año 2006 más o menos. Sí, creo que sí, ya unos 12, 13 años acompañando de diplomatura. Para los que me conocen, no tengo mucho que aportar, gracias por estar aquí de vuelta. Tan fea no habrá sido la última clase que les di, y eso es una caricia al alma. A los que no me conocen, es un placer verlos. Yo les cuento que la docencia es para mí una vocación. Soy docente desde antes de ser abogado, porque comencé como ayudante alumno en la Universidad de Buenos Aires, y cuando miro que un sábado de la mañana, como ahora, hay 60 personas conectadas tomando una clase, o un aula llena cuando podíamos enseñar todavía en las aulas, yo les aseguro que una parte de la esperanza en la humanidad me vuelve al alma. Creo que temas como el que vamos a tocar hoy, que tienen una cara dura, una cara difícil, como decía Roberto, se resuelven en gran parte a través de la transmisión del conocimiento y el pensamiento. Por eso me parece importante que lo abordemos desde ahí, desde donde decía Roberto, también mirándolo hacia nosotros. Él ponía el ejemplo, y hago apoyatura en lo que decía Roberto para comenzar a hablar del tema, en esta situación en la que nos encontramos todos muchas veces, en donde si bien teóricamente estudiamos, como decía Roberto, que en un mensaje hay un emisor, el mensaje y un receptor, parece que nunca terminamos de asumir el rol de receptores completo. Parece que cuando estamos recibiendo el mensaje, como decía Roberto, estamos pensando qué contestar. Y eso impide conocer al otro, conocer lo que transmite. La única manera de habitar la mente de otro para nosotros es a través de la palabra. Y el fundamentalismo comienza cortando eso, la posibilidad de comunicación. Pero voy a tratar de hacerlo lo más estructurado posible, cosa que les cuento, a pesar de la docencia, me cuesta, porque la verdad es que es un tema que entronca en muchas cosas. Anoche estaba pensando cómo empezar a hablar de este tema, que además me gusta actualizar, renovar. Hace muchos años que me dedico al estudio del extremismo religioso y del fundamentalismo desde el campo de las relaciones internacionales. Y comencé me parece que el lugar obligado, cuando uno quiere saber qué hay en el inconsciente colectivo del mundo, que es Google. Y me fui a Google y tipeé fundamentalismo y vi qué cosa autocompletaba Google. Ustedes vieron que cuando tipean algo en esa barra de búsqueda, completa con palabras. Y esas palabras con las que completa de alguna manera no son azarosas, son las palabras más buscadas, que significa que son las palabras con las que una mayor cantidad de gente asocia el tema. ¿Cuáles fueron las dos primeras palabras que me devolvió Google ante fundamentalismo? La primera, religioso. Fundamentalismo religioso. Y dije, voy a comenzar la charla de hoy pensando si el fundamentalismo solo puede ser religioso. Y la segunda palabra que autocompletó Google fue islámico. Con lo cual dije, voy a tratar de abordar con los alumnos mañana, con los compañeros en la charla, si de ser religioso el fundamentalismo únicamente, solo puede ser islámico. Así que a partir de esas dos preguntas que me regaló Google, voy a abordar la charla de hoy. Y francamente espero, más allá de que les sea enriquecedora, que pueda ser un ida y vuelta, en el sentido de que participen. Tenemos la ventaja en este curso, quienes ya llevan unos meses lo saben, de que tenemos alumnos de distintas disciplinas y de distintas nacionalidades, y eso enriquece mucho las cosas. Pero en ese sentido, hacia el final, voy a dejar, como dejo habitualmente, algún tiempo para observaciones, para preguntas y demás.
Pero entonces estas dos preguntas, ¿es el fundamentalismo religioso solamente? ¿Existen otros tipos de fundamentalismo? Y si ser religioso es solo islámico, yo voy a tratar de desmistificar estas dos cosas, porque creo que son prejuicios y preconcepciones que no se verifican en la realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fundamentalismo? El término en sí surge de tiempos de la década del 10, de la Primera Guerra Mundial, no es tan viejo como podemos pensar, el término fundamentalismo. De hecho, ni siquiera surge del ámbito islámico. Lo que podemos llamar fundamentalismo islámico es de la década del 50, con suerte. Surge del cristianismo, un grupo de confesiones cristianas como respuesta a ciertos movimientos contraculturales, como era el psicoanálisis, exposiciones filosóficas que terminaron a la larga, por ejemplo, en autores como Nietzsche, o una incipiencia del protocomunismo y lo que después fue el comunismo, hizo que una serie de pensadores, teólogos cristianos, quisieran definir fuertemente qué significaba ser cristiano, y escribieron un texto en consenso que se llamó The Fundamentals, los fundamentales, digamos, lo fundamental, y ellos delineaban ahí ciertos conceptos que ellos consideraban centrales para considerarse cristiano. Traigo esto a colación para empezar a desmistificar la idea de el fundamentalismo islámico. El fundamentalismo como término nace de la mano del cristianismo, de este grupo de teólogos de Princeton y de Chicago que comenzaron a pensar la cuestión de aquello que no podría transigirse, los fundamentales. Los fundamentales en esos textos eran cosas como la virginidad de María, la madre de Jesús, la divinidad de Jesús, los caracteres que ellos consideraban fundamentales para llamarse cristiano. Y específicamente dice el libro, cualquiera que se desvíe de estos conceptos no puede llamarse cristiano. Y estos eran cristianos de distintas congregaciones, es decir, no estaban de acuerdo en todo, pero en eso estaban de acuerdo. Y estaban de acuerdo en que nadie podía desviarse un punto y una coma de eso y llamarse cristiano. Verdaderamente un texto en ese sentido fundamentalista, ¿no? Y que respondía a Darwin, a Marx, a Nietzsche, a todas estas corrientes, al propio Freud, a todas estas corrientes que traían incertidumbre e inseguridad. Entonces, a partir de ahí, y para no ir a definiciones de diccionario, el fundamentalismo es entendido como, en cualquier objeto cultural, la corriente intransigente respecto a una doctrina determinada, aquella que propone una visión incuestionada y dogmática, de la cual no puede apartarse uno sin caerse del grupo al que pertenece. A veces en lo religioso es encarnada por lo que se llama el integrismo, que tal vez sea un término que a alguno le suene, en el catolicismo el lefebrismo, por ejemplo, etc. Son, digamos, suertes de corrientes fundamentalistas que en definitiva lo que proponen es la intangibilidad de un sistema dado. La clave del fundamentalista es que no admite que algo de un determinado sistema sea movido. Por eso comencé diciéndoles que el fundamentalismo corta el diálogo, porque no hay necesidad de diálogo, porque el diálogo trae incertidumbre, y lo que el fundamentalismo trae es certeza. Por eso se segmenta en dogmas. Tiene otros rasgos distintivos, Roberto tocó alguno, ¿no? En la breve introducción que hizo, como que normalmente viene acompañado esta prédica por un accionar violento, pero vamos a ingresar en eso un poquito más adelante. Ahora, haciendo esta mirada, entendiendo el fundamentalismo como aquella corriente de pensamiento que no permite que un determinado conocimiento, dogma, se mueva. ¿Podemos pensar solo en fundamentalismo religioso, yendo a la primera de las preguntas que les dije? ¿O hay otro tipo de fundamentalismos? Muy bien. Yo me animo a decirles que no tengo ninguna duda que el fundamentalismo excede lo religioso. Después voy a compartir una presentación, que si Zoom nos deja, vamos a intentarlo, en donde reseño algunos otros tipos de fundamentalismo. Pero desde esa definición que di, siendo fundamentalismo algo que no admite prueba en contrario, lo podríamos definir como algo que se postula como acientífico y no abierto al diálogo. Podemos encontrar fundamentalismo en teorías económicas, o sea, dentro de la economía, dentro de la política, dentro de los paradigmas científicos. Incluso uno podría entender esto, cuando la ciencia no permite que ciertas formas de conocimiento acientíficas o precientíficas integren las pautas de conocimiento socialmente aceptadas. Entonces,
el fundamentalismo indudablemente excede lo estrictamente religioso, desde un primer lugar. Pero les voy a complejizar un poco más la cuestión. También les voy a decir que desde un segundo lugar no lo excede. ¿Cuál es ese segundo lugar? Es el segundo lugar que concibe la religión como algo amplio. Es decir, nosotros cuando habitualmente pensamos en religión, nos remitimos a las religiones del libro, ¿no? El Islam, el judaísmo, el catolicismo, bueno, u otras religiones como el budismo, el hinduismo, etc. Y estas ciertamente son formas tradicionales de lo religioso. Pero yo les digo que podemos tener una mirada más amplia de la religión y entender como una religión a ciertas formas de prédica de la realidad, como por ejemplo el comunismo o el capitalismo liberal. No se asusten todavía, puedo justificar esto que digo de manera más fundada. La propuesta es que miremos a la religión desde lo que realmente es. ¿Y qué es una religión? Una religión, de la manera en que la entiendo, es un relato de amplio espectro, trata de explicar un sinnúmero de cosas, que brinda justificaciones suprahumanas a normas, conductas y autoridades humanas. Eso no lo hacen solo las religiones clásicas, ¿sí? Repito o reitero esto. Cualquier tipo de relato, de explicación de la realidad, de amplio espectro, que otorgue a conductas, normas o autoridades humanas una justificación suprahumana. Eso sin duda lo hacen las religiones tradicionales, no tenemos ninguna manera de negarlo. Cuando un judío ortodoxo sigue sus 600 y pico de mitzvot, lo hace porque le han sido revelados por una divinidad, en ese caso monoteísta. Cuando un cristiano sigue los 10 mandamientos, otro tanto. Las religiones tradicionales no dudan ni un minuto en explicar la conducta humana desde lo suprahumano, desde la imposición divina. Pero otras corrientes de explicación de la realidad, les puse corrientes económicas como el comunismo o el liberalismo, hacen lo mismo. No se diferencia en la religión ciertamente en el intento de explicación de conductas, de pautas. El liberalismo nos va a explicar cómo funciona el mercado y cómo actúan los agentes racionalmente, por ejemplo, para responder a ese mercado. Ciertas formas de justificación política vinieron dadas desde ahí. Cuando Luis XIV dice «l'état c'est moi», y en cualquier corriente de monarquía teológica, la justificación del poder viene desde arriba. Pero vamos al ejemplo del marxismo leninista, del comunismo y demás. Ustedes me dirán, bueno, a ver, doctor, es cierto que explican conductas, pero el marxismo no busca una explicación en la divinidad, en algo supraterreno explícitamente. De hecho, en general, el leninismo es laico. Eso es cierto. Pero cuando el marxismo busca explicar el porqué de la inconveniencia de la dominación de una clase sobre la otra, lo hace desde un lugar, que es explicar la naturaleza del hombre. Y referirnos a la naturaleza como ente abstracto no es muy distinto a referirnos a un Dios. Es menos antropológica la naturaleza que un Dios. Cuando el liberalismo nos habla de una mano invisible que manipula el mercado, cuanto más nos habla de pautas que exceden al humano. Digo, no hay manera de escaparse de esas. Son nuevamente explicaciones de la realidad, de la conducta humana, que basan su autoridad en aspectos que exceden al humano individualmente. De ahí, por ejemplo, que en el leninismo la idea de comunidad sea la idea rectora y no la idea de individuo. Hay algo que está por fuera del individuo. Y las responsabilidades que se asumen socialmente son responsabilidades frente a la comunidad. En el liberalismo, de una manera un poquito más velada, pasa lo mismo. Entonces, digo, tenemos un fundamentalismo religioso, es fácil de ver, es sencillo de ver, pero también hay un fundamentalismo económico. Hay un fundamentalismo cultural. ¿Qué es el chauvinismo, si no? A veces llamado patrioterismo. Esta postura de algunos que afirma que su país o su patria, no el patriotismo, es una cosa enraizada en la emoción de ensalzar lo propio. El chauvinismo se desplaza a otro lugar, denigrar lo ajeno, que no es lo mismo que ensalzar lo propio. No es lo mismo arriar tu propia bandera que ensuciar la bandera ajena. Pero el chauvinismo como prédica de que no hay nada mejor que lo mío, que lo argentino, que lo israelí, que lo estadounidense, es sin duda una muestra de fundamentalismo de carácter no religioso, cultural.
Más allá de que muchas veces, y esto se los comenté en la charla que di sobre Estados Unidos y su sistema electoral hace algunos meses, en algunos sistemas culturales, ese componente sí se lleva a lo suprahumano. Es el ejemplo de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos habla del destino manifiesto, no sé si les es familiar el término, para explicar por qué es una nación que debe guiar a las otras naciones, sin hacer una referencia directa a Dios, como sí la hacen en la propia Constitución estadounidense, está apuntando a eso. Entonces, todas las formas de chauvinismo son formas de fundamentalismo cultural. Con esto lo quiero decir, hay fundamentalismos laicos. No partamos de la base de que el fundamentalismo es algo estrictamente religioso, porque ciertamente no lo es. Habrá matices, como les dijimos, entre los fundamentalismos laicos y los religiosos. Es cierto, la religión tiene muchas veces un contexto más amplio. Se suele pensar a la religión desde lo tradicional, y no me quiero alejar mucho del tema que estamos hablando, como un relato, les decía, que tiene al menos 3 patas. Digo, tiene una explicación cosmológica, cómo se originó el mundo, tiene una explicación antropológica o salvífica, cómo debe salvarse el hombre, y tiene una explicación escatológica sobre el fin de los tiempos, cómo va a terminar el mundo. No todas las otras formas de fundamentalismo posible son tan abarcativas como las religiones tradicionales, pero eso no les resta el potencial de fundamentalismo a su prédica. En esto, y para mezclar un poco todo lo que les vengo diciendo, todos los fundamentalismos tienen en común, sean los fundamentalismos laicos o religiosos, la idea de una exclusión. La idea de que quien no participa de aquellos componentes que son centrales a la doctrina está fuera, es un enemigo. En términos de Albert Camus, un extranjero, alguien que no comparte, un bárbaro para los griegos, alguien que habla otro idioma y no griego. Pensemos cuando un rabino le habla a su congregación refiriéndose a ella como el pueblo elegido. Eso inmediatamente deja fuera a todos los que no están en esa elección. O un imán musulmán hablando de las naciones de paz, las musulmanas, y las naciones de guerra, aquellas ocupadas por infieles. O un comunista leninista en la Guerra Fría hablando sobre el tío Sam. O un padre preocupado estadounidense contándole a su hijo que escuchó que los comunistas comen chicos. Todas cosas que se decían en época de la Guerra Fría. Ustedes son demasiado jóvenes para haberlas vivido, yo también, afortunadamente, pero ese tipo de prédica divisiva es típica del fundamentalismo. Pensemos en cualquier, para no hablar solo del Islam y del judaísmo, pensemos en cualquier representación pictórica de San Pedro, el primer papa católico, aquel al que en la tradición católica Jesús de Nazaret le dijo, en un juego de palabras, Pedro, tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Ese primer papa, ¿cómo aparece en cada representación pictórica, en cada cuadro? ¿Qué tiene en la mano San Pedro? En cualquier chiste en el que alguien se presenta a las puertas de los cielos y se le aparece San Pedro, ¿qué tiene San Pedro? Las llaves. ¿Qué significan esas llaves? Que si no es a través de la iglesia, no entras al cielo. Toda prédica, la prédica religiosa lo contiene siempre, de carácter fundamentalista, asume la exclusión de aquellos que no se sumen a la prédica dogmática. Yo les digo que eso es transversal. No importa si estamos hablando del fundamentalismo laico o del fundamentalismo religioso. Todos esos formatos tienen los tintes de ser una religión en el amplio sentido que le di antes a la palabra religión. Entonces, primera característica de los fundamentalismos, son divisivos, excluyen el diálogo, impiden el acercamiento. El sintagma diálogo interreligioso es un verdadero esfuerzo. Digamos, el hecho de que tengamos que tener todo un desarrollo teórico en torno de lo que es el diálogo interreligioso es reconocer que es dificilísimo hablar entre religiones. ¿Sí? Porque nadie habla de diálogo interpolítico. Digo, los políticos hablan y punto. Más allá de que pueden ser fuertemente fundamentalistas. Digo, la idea de que tengamos que esforzarnos por hacernos comunicar desde ciertas prédicas nos cuenta de la dificultad de lo divisivas que son. ¿Qué otra característica tienen habitualmente los fundamentalismos? Una central. Todos pertenecen a la que es la religión única, a la que pertenecemos todos, o casi todos, no sé si habrá alguien exento de esto, que es el humanismo. El humanismo es la base
de toda forma cultural moderna. Tal vez no premoderna, uno me podrá decir, el humanismo todos entendemos lo que es, ¿no? Es esta corriente de pensamiento que afirma que el ser humano es lo más importante de la creación, del planeta, de lo existente, y todo debe medirse a partir del humano. Eso que algún filósofo presocrático llamó el antropometro, ¿no? El hombre como medida de todas las cosas. Todas las religiones tienen ese carácter humanista, no importa si son económicas, si son religiosas, digamos, en los términos que les decía antes, religiosas tradicionales, etc. El humanismo es el germen cultural de lo religioso, esa idea de que el hombre es lo más importante de la creación. Y esa es otra característica central. No hay prédicas fundamentalistas que no pongan al hombre en el medio. Una vez me dijo un alumno, hablando de esto, me dice, bueno, pero doctor, no escuché nunca gente más fundamentalista que los veganos. No sé si hay algún vegano en el grupo. Y ellos en realidad no colocan al hombre en el centro de la escena, sino que colocan al animal. Yo pensaba descolocado en esto, porque a veces esas cosas pasan en las universidades, y es lo maravilloso del conocimiento universitario, que uno se nutre de los alumnos tanto como uno mismo. Pero a poco de pensar concluí que, en realidad, corrientes como el ecologismo más extremo, que coloca al animal en primer plano, son profundamente antropocéntricas, porque los animales que se colocan en ese primer plano y de los cuales se predican derechos, son los animales más parecidos al hombre que existen. Es decir, podremos encontrar algún vegano que no mate arañas, puede ser, que no inhale ácaros, desconozco cómo lo haría, digamos, los que están en el aire todo el tiempo. Pero lo cierto es que cuando revestimos a los animales de derechos, yo soy abogado, debe haber algunos otros abogados, aparte de Roberto, habremos escuchado todos el término derecho de los animales. A los animales a los que nos referimos es a los animales más parecidos a nosotros, generalmente mamíferos, cuando menos. ¿Sí? Escuchamos o leemos alguna cosa excéntrica sobre que alguien presentó un habeas corpus para que liberen a la mona Cocó del zoológico de Mendoza. Es la mona Cocó, no es la cucaracha que entró en el fondo de casa. Eso me sigue haciendo pensar que estamos mirando el mundo, incluso en ese tipo de relatos, desde el hombre, no desde otro lugar. Y esa es la verdadera religión universal, el humanismo, que más florece cuanto más fuerte se vuelve el hombre. Y por eso el relato de lo religioso, entendido ampliamente, como les dije antes, fue viajando de las religiones tradicionales a otro tipo de discurso que antes no hacía falta. No me quiero exceder mucho en el tiempo ni en la temática, pero ustedes saben, si uno siguió a Auguste Comte, uno de los padres de la sociología, que cuando él estudia la evolución de lo religioso, dice que en general las sociedades pasan por una primera instancia que él denomina animista. Vemos los hombres prehistóricos y demás espíritus en todas las cosas. Un espíritu en el río, un espíritu en el puma y demás. Y si el hombre debe matar al puma, le pide perdón al espíritu del puma, lo mata y se lo come, pero digo, le reconoce una entidad. Luego pasan las sociedades a una segunda instancia que es la politeísta. Ahí asignan un sinnúmero de dioses que explican todas aquellas cosas que el hombre no puede explicarse, ¿no? Bueno, hay truenos y rayos porque se enojó Zeus. O tomo vino y me pongo alegre y digo disparates porque Baco entró en mi cuerpo. Ahora, cuando el hombre avanza en su conocimiento y, por ejemplo, descubre a través de la ciencia, en nuestro caso, de que el vino tiene ciertas propiedades químicas que nos desinhiben, o de que hay fenómenos de ciclones y anticiclones en el cielo que generan las tormentas, bueno, muere Baco y muere Zeus, y todas las preguntas que el hombre todavía no se pudo responder pasan a un único Dios, y ahí nace el monoteísmo, nos cuenta Comte. Bueno, en ese sentido, de todas las religiones caracterizadas como monoteístas, que han perdido terreno a lo largo de los últimos años, como ustedes saben, en favor de otras explicaciones de lo social, como las explicaciones económicas, ese traslado del relato fundamentalista se ha trasladado también. ¿Qué es el fundamentalismo en lo religioso? Es la parte del relato religioso que excluye al otro, que impide el diálogo y que por tanto promueve violencia. Pero usted me quiere decir, doctor, que todas las religiones son fundamentalistas. No en todo su relato. Hay una parte de ese relato que excluye. Y en general es parte de toda explicación religiosa del mundo excluir en algún punto. Esa parte, ese germen, es el germen del fundamentalismo. Pero les decía, volviendo, todas se nutren del humanismo,
de esta idea que no debe haber límites morales ni éticos de ningún tipo cuando se trata de imponer la voluntad del hombre. ¿Y por qué han tenido éxito los fundamentalismos y por qué la prédica fundamentalista se difunde como reguero de pólvora, sea el chauvinismo, el odio por los extranjeros, la idea de quienes no comparten mi religión se van a ir al infierno? Porque todo fundamentalismo nos da algo, nos da seguridad, nos quita incertidumbre. Y el hombre prefiere siempre la seguridad a la libertad, porque lo que nos quita el fundamentalismo es libertad. Pero siempre ha preferido el hombre la seguridad a la libertad. Está escrito en nuestro ADN. Si escuchábamos aullar un lobo a la noche, nos metíamos en la cueva, no salíamos a disfrutar la libertad del páramo, de la jungla. Siempre prefiere, naturalmente, el hombre la seguridad a la libertad. Eso me hace acordar siempre a la frase de Benjamin Franklin, la deben conocer, ¿no? Que aquellos que están dispuestos a conceder libertad para conseguir algo de seguridad no merecen ni libertad ni seguridad. Pero bueno, allá, gran pensador estadounidense Franklin. Pero para continuar con el relato y ciñéndonos a lo que estuvimos considerando religión hasta acá, en ese sentido amplio. Contestada la primera pregunta ya que les propuse cuando comenzamos a charlar. ¿Es el fundamentalismo únicamente religioso? No, salvo que tengamos una concepción muy amplia de lo religioso. La segunda pregunta que les había propuesto era, dentro del fundamentalismo religioso tradicional, entendiendo la religión como habitualmente la entendemos, ¿solo puede pensarse en fundamentalismo islámico? Aquí también la respuesta se impone como un contundente no. Yo te propondría, Roberto, para pasar a analizar esta segunda pregunta, compartir pantalla, a ver si puedo compartir la presentación, si no la leo oralmente. Adelante. Adelante, ¿se puede ya? Muy bien. Aprovecho muy sotoboche a darle un enorme saludo a Sofía, que veo que se ha conectado, Sofía Kilchi, que nos estará refiriendo algunas palabras después. Déjenme compartir entonces pantalla. ¿Están viendo un mapa en la pantalla? ¿Sí? ¿Alguno que me conteste? Sí, sí, sí. Ah, fantástico. Bueno, muchas gracias. La idea era ver los tipos de fundamentalismo, hablamos de distintos tipos de fundamentalismo, esta parte vamos a pasarla, para centrarnos en el religioso entendido como tradicionalmente entendemos la religión. Y les pregunté si el fundamentalismo religioso podía ser solo islámico, y me autocontesté que no, que en todas las religiones, incluso las tradicionales, hay prédica fundamentalista. ¿Cómo vamos a encontrar a la prédica fundamentalista en una religión? Vamos a buscar aquella parte de la religión que promueve la división, que promueve la imposibilidad de conexión con el otro y promueve la exclusión del otro, generalmente a través de métodos violentos. ¿Podemos encontrar eso en el catolicismo? Bueno, sin duda. Ahí les cito una frase: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Acá voy a abrir un apunte de frases. ¿Siguen viendo el mapa o ven mi apunte de frases? No, está el mapa de fondo, ¿sí? ¿Sí, Roberto? Está el mapa. Está el mapa, está el fantástico, mapa. gracias. La presentación se ve perfecta. Fantástico, porque estoy poniendo un documento arriba que les quería leer un textual y tenía miedo que les tape el mapa. Estamos todos aprendiendo estas herramientas. Yo en la universidad enseño con otra, encima es un poquito diferente. Bueno, esta frase que está acá, el caediteos novitenim dominus qui sunt eius, en matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, es la frase de un abad católico, ¿sí? Y un delegado papal estaba a cargo, el abad Arnaldo Amalric, de la cruzada contra los albigenses. Llega a un pueblo en donde había albigenses que él no podía identificar porque se vestían como hombres comunes, y le escribe, se dice uno de sus oficiales a él y le pregunta, le dice, mire, los albigenses se visten igual que las personas comunes, ¿cómo distinguimos a cuáles matar? Y él les contesta, mátenlos a todos, Dios reconocerá los suyos. Esta frase se le atribuye unos 30 años más tarde, así que nunca sabremos si específicamente la dijo o no, pero que la verdad no nos arruine una hermosa historia, se le atribuye efectivamente a Abad Amalric. Y el catolicismo está lleno de formas de fundamentalismo violento. Las cruzadas son tal vez aquellas en donde se explica una decisión geopolítica a través de una fundamentación suprahumana. Es decir, todos sabemos que la idea de las cruzadas no era
recuperar el Santo Sepulcro por lo que el Santo Sepulcro simplemente significaba, sino que había detrás, aparte de un componente cultural, un componente económico. Sin embargo, la fundamentación era esa. El catolicismo además ha ido más allá. Yo la verdad es que siempre disfruto mucho de leer de las gestas católicas. La Inquisición ha llegado, por ejemplo, en el caso de Francia, en el siglo XVI, a llevar adelante 60 juicios contra distintos animales que habían cometido delitos o padecían posesiones. De hecho, en un caso, la Inquisición logra arrebatarle una confesión a un cerdo que había asesinado a una niñita de 5 años. ¿Sí? A ese punto ha llegado la Inquisición católica. Pero la verdad es que es copiosa la historia del catolicismo en la prédica fundamentalista y en la imposición a través de la fuerza, de la violencia. Pero ¿qué pasa con el judaísmo, el padre, si se quiere, ideológico del bagaje cultural del catolicismo y del cristianismo en general? ¿Tiene violencia la prédica judaica? Ya les conté que sí, desde la propia prédica, como en toda religión, la idea del pueblo elegido. Pero si uno recorre el Antiguo Testamento, recorre uno de los libros más sangrientos que han sido alguna vez escritos. Yo, cuando tenía tiempo libre, ahora tengo menos, me puse a contar cuántas personas habrían muerto en el Antiguo Testamento de manos de una justificación suprahumana, por pedido de Dios o sus profetas. Y conté algo así como unos 24 millones de personas, si incluimos a todos los muertos después del diluvio. El diluvio no supe cuantificar cuántos había en la tierra. Pero con esto les quiero decir, más allá del impreciso de los números, que vamos a encontrar en toda la historia escrita del Antiguo Testamento, de la Torá, en el Pentateuco, numerosas ideas de que no puede negociarse una determinada forma de creencia y que la oposición a esa determinada forma de creencia debe ser enfrentada con la violencia y la muerte, ¿sí? Miren entonces este caso, ¿no? Les cito de Josué 1, 16, 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Digo, el que esté fuera de tu relato, de tu explicación del mundo, que muera. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El que está fuera del relato debe morir, ¿sí? Visto desde el judaísmo, en este caso. ¿Qué más tenemos por acá? El fundamentalismo hindú. ¿Tiene el hinduismo tradicional palabras divisivas, imposibilidad de reconciliarse? Hay una anécdota interesante en esto, la frase que les cito ahí. Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Es una frase que se extrae del Bhagavad Gita, capítulo 11, versículo 32. Aparte de ese texto, ¿saben quién dijo en el siglo XX esa frase? ¿Alguien la escuchó? ¿De un científico? Oppenheimer. Oppenheimer. ¿Cuándo lo dijo? Cuando tomó acabado conocimiento de a qué habían llevado sus investigaciones, que fue a la formulación de la bomba atómica, para explicar lo que él consideraba la cosa más horrorosa que pudo haber creado, recurre a un texto religioso. Esto nos debe llamar un poco la atención sobre el contenido de los textos religiosos en ese sentido. Y ustedes saben que hay una batalla abierta entre el hinduismo, por ejemplo, y el islam. Hay ciertas partes del mundo en donde uno puede perder la vida por pertenecer a una u otra religión. Alguien dijo, cuando solo se puede optar entre la cobardía y la violencia, recomiendo la violencia. ¿Quién pudo haber dicho esto? ¿Adolf Hitler? Pudo, pero no. ¿Quién lo dijo? ¿Alguien se le ocurre? Bueno, lo dijo Gandhi, ¿sí? Interesante frase. Aquí les pego una foto para sonreír un poco de Wang Chang-Kane, hablando del budismo. Todos ustedes de vuelta son muy jóvenes para haberlo conocido, pero una serie maravillosa en la década del 70 que fue Kung Fu, y es probablemente lo más cercano a un budista que pudimos haber visto los que vimos en Argentina, que los budistas que tenemos en el país son en general budistas, a mí me gusta llamarlos de segunda generación, digamos, ninguno nació dentro del budismo, entonces
son difíciles, a diferencia de lo que le pasó a Wang Changkei, que se crió en un monasterio budista en la serie. Si no la vieron, se las recomiendo fuertemente. El budismo hace, y es un ejemplo interesante, de la no violencia uno de sus parámetros principales. En esto sí es una religión en donde la verdad es que se exagera en la importancia de no ser violento. Pero ¿podemos encontrar budistas violentos en el mundo? Les voy a dirigir la atención al caso, por ejemplo, de Birmania, ¿sí? Burma. En Birmania existieron ejemplos de monjes budistas corriendo, atacando físicamente a seguidores del Islam. Todo se desató en Birmania por la más pequeña de las cosas. Había un monje budista paseando y fue atropellado por una niña musulmana en bicicleta, una niña chiquitita en bicicleta, y los budistas del monasterio al cual pertenecía este buen monje comenzaron una prédica absolutamente incendiaria contra las poblaciones islámicas que se encontraban en el país y las hicieron desplazarse, las forzaron a desplazarse. Entonces no nos confundamos, porque incluso en aquellas religiones que hacen de la no violencia uno de sus parámetros, podemos encontrar practicantes que se muevan a la violencia o que encuentren justificación para ser violentos. De hecho, cuando uno veía las declaraciones a la prensa que hizo la cabeza de ese monasterio del cual les estoy hablando, la manera en la que refería a los musulmanes era comparable con referirse a ellos como si fueran animales no humanos. Y eso uno lo esperaría ver de un budista, y sin embargo ahí aparece. Muy bien. Pero vimos entonces un montón de ejemplos de fundamentalismo, de relato dentro de lo religioso que es divisivo, que es violento, que impide la comunicación con el otro. Entonces, estamos en condiciones de responder la segunda pregunta que les hice al comenzar la clase respecto a, ¿es el fundamentalismo únicamente islámico? De ninguna manera. Por supuesto, también existe fundamentalismo islámico. Tenemos muchos ejemplos de eso. Pero debemos entender que el fundamentalismo islámico, les saco el compartir pantalla, porque es una imagen horrible, el fundamentalismo islámico es casi, les diría, posmoderno, o moderno cuando menos. Es de la década del 50 en adelante. Esos otros fundamentalismos que les mostré de lo religioso van mucho más atrás. Muy bien, pero ¿tenemos entonces fundamentalismo dentro del Islam? Por supuesto que también tenemos fundamentalismo dentro del Islam, y que toma caracteres violentos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que existen personas y grupos de personas que justifican actos violentos escudándose detrás de justificaciones suprahumanas, de justificaciones religiosas y en particular dentro de la religión islámica, así como ha pasado con otras religiones. Alguno me podrá decir, doctor, pero los casos de fundamentalismo violento que veo de parte del Islam son contemporáneos, y los que me citó del catolicismo y del judaísmo, bueno, el budismo le cité un ejemplo de hace unos años, pero en general son de hace unos cientos de años, o la Inquisición y demás. Eso es cierto, pero en principio es una referencia meramente temporal, no otro tipo. Recordemos también que el Islam, de las tres religiones del libro, es la que se desarrolló más tardíamente. Muy bien. Como tenemos algo breve de tiempo, no sé, Roberto, si querés que me meta en contarles un poco sobre Estado Islámico y un ejemplo de fundamentalismo islámico, o si querés que abra ya a preguntas sobre esto. Dirigime vos según el tiempo. No, está perfecto. Completa lo que estás hablando. Muy bien. Perfecto. Les voy a hablar un poco de Estado Islámico, que es tal vez el ejemplo más reciente, Daesh, como se autodenomina. Es tal vez, no se autodenomina así, perdón, como son denominados. Es tal vez el ejemplo más reciente que tenemos desde la geopolítica de una forma de fundamentalismo religioso. Pero alguna vez esto se ha puesto en cuestión. Se ha dicho que los miembros de Estado Islámico no eran religiosos, lo dijo el propio expresidente de los Estados Unidos, cuando casi que dijo que no eran verdaderamente musulmanes. Pero esto no es cierto. Esto es como cuando uno dice que los nazis eran inhumanos. No es cierto, eran humanos. El ser humano también tiene el potencial de esa destrucción y de ese horror. Llamarlo inhumano es negar un aspecto de nuestra naturaleza, que es bastante oscuro y que lo tenemos. Lo cierto es que los militantes de Estado Islámico, por lo menos sus cabezas,
sí se engloban dentro de la tradición islámica, de una tradición islámica muy minoritaria, ¿sí? Son wahabitas salafistas, pero son profundamente islámicos. Cuando decimos son salafistas, referimos a que tratan de emular la vida del profeta y de sus primeros seguidores. Bueno, el sufismo wahabita salafista que ellos encarnan es muy minoritario a nivel numérico. De hecho, términos religiosos como el propio término yihad, que para muchos islámicos tiene una explicación de guerra interior, del hombre hacia adentro, de guerra con sus propios demonios, esta guerra con nuestro propio fundamentalismo, si se quiere, es interpretado por estos grupos de una manera externa. Hay que hacer una guerra afuera, no adentro. Pero el término no aparece necesariamente así revelado en la escritura. Ahora son tan fundamentalistas en su forma de pensar y de concebir al mundo, que las primeras víctimas de Estado Islámico, del sufismo, wahabita, salafista, son otros islámicos. Es decir, analicemos la carrera de Estado Islámico y vamos a ver que los primeros contra los que atentan son otros seguidores de las enseñanzas del profeta, o enseñanzas reveladas al profeta, que no comparten esa visión del mundo. Esos ponen en práctica lo que se denomina el takfir, la herejía, ¿sí? Ciertos delitos que solo se corresponden con la muerte, como por ejemplo ser chiita. Hasta ese punto es minoritaria esa concepción del Islam. Pero dentro de esa mirada en donde hay que seguir al profeta y a sus seguidores, nos remontamos a un ideal de vida que es como si fuéramos de vuelta al siglo VII de nuestra era. Prácticas como la esclavitud, la crucifixión, el cobro de impuestos a cristianos son frecuentes. Con la idea política, también fundada desde lo religioso, de fundar un califato. Un califato, el último fue en el Imperio Otomano, si no tomamos el ejemplo de Abu Bakr al-Baghdadi como el califa mientras vivía. La idea de montar todo un proyecto político, fundamentándolo no desde lo político, sino desde lo religioso. Y la idea de Estado Islámico es que esto debe hacerse y pronto porque el apocalipsis está viniendo. Ese elemento escatológico del fin de los tiempos que tienen las religiones, ahí estaba. Estado Islámico además es un excelente ejemplo de cómo el fundamentalismo se transmite como reguero de pólvora. Casi un 10% se estima de los militantes de Estado Islámico han sido de origen europeo. Esto es, ciudadanos europeos, tradicionalmente no integrados a sus comunidades, que decidían viajar allí a Estado Islámico o atentar contra la vida de alguien desde sus países europeos. Es un buen ejemplo, no me quiero extender más por el tiempo. La última vez que di esto el año pasado hablé casi todo el tiempo de Estado Islámico, hoy consumí un poquito más de tiempo charlando sobre el fundamentalismo en general, pero es un excelente ejemplo de cómo el fundamentalismo religioso o de cualquier otro tipo busca estas fundamentaciones suprahumanas para justificar actos humanos, incluso la exterminación del otro, el exterminio del otro. No dejan de ser los fundamentalismos formas de estructura de la mente humana. No están fundamentados ni siquiera por lo que podemos observar empíricamente. Por eso, en un caso como el de Estado Islámico, la respuesta no puede ser nunca solo militar. Esta es una batalla en donde solo podés ganar con la aniquilación completa del otro o con el triunfo sobre su mente. Digo, si esta idea ya no sigue expandiéndose, muere. Este fue el intento de Francia. Francia fue uno de los únicos países que, para combatir el Estado Islámico, aparte de los juegos militares, llevó adelante una campaña de difusión sobre lo paupérrimas que eran las condiciones de vida en el territorio que reivindica Estado Islámico. ¿Para qué? Para ganar la pelea en la mente de los hombres y las mujeres que querían plegarse. Ustedes saben que Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, utilizó las redes como nadie para difundir su mensaje y captar nuevos adeptos. Entonces, frente al fundamentalismo solo hay una forma de triunfo: la aniquilación total o la conquista de la mente. Si no queremos que el mundo quede fuertemente despoblado, tenemos que optar por lo segundo. Tenemos que avanzar desde lo cultural. Pero geopolíticamente incluso, un enfrentamiento con fundamentalistas radicalizados requiere un triunfo en la mente, porque si no podrán morir esos
pero serán mártires de la próxima guerra. El combate contra el fundamentalismo es más cierto que nunca, esa frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, donde dice: las guerras se ganan y se pierden en las mentes de los hombres. Solo trabajando en las mentes de los hombres, empezando por la nuestra, podemos derrotar al fundamentalismo. Bueno, por mí, Roberto, más o menos cumplí con el tiempo. Si te parece, O sea, dejar a preguntas. un razonamiento para que nos hable dos palabras. Podría decirse que el fundamentalista es aquel que lleva la conducta que se tiene dentro de un templo, la lleva a la calle, a la vía pública. Claro. Por lo tanto, el que no está de acuerdo, el que no está de acuerdo a su posición, que sí, uno está en el templo, todos pensamos lo mismo, todos tenemos el mismo sentimiento hacia ese credo, ¿no? Pero en la calle, otro te va a decir: no, yo soy ateo, gracias a Dios. Es como decís, y para agregar algo en las palabras, en general, las personas que siguen una religión, o que seguimos una religión, no me voy a excluir de ese grupo, en Occidente al menos, desde un contexto que pretendemos no fundamentalista, lo hacemos a costo de cierta hipocresía. Yo te leía ahí algún texto de Josué, pero si vos lees el Deuteronomio, por ejemplo, estarías obligado, si fueras un judío practicante, a apedrear en la plaza pública a una mujer adúltera. Ahora, no vemos judíos saliendo corriendo a apedrear a una mujer adulta. Hay algún componente de selección, no quiero decir hipócrita, pero digo acomodaticia a la realidad social. Lo cierto es que es forzoso, porque nuestros textos religiosos están cargados de exclusión de muerte. No vemos a todo islámico saliendo a perseguir un infiel, ¿sí? Entonces, hay sociedades que han adaptado el mensaje religioso para entenderlo casi de una manera metafórica, y hay movimientos fundamentalistas que no transan con eso, que deciden que la letra, otro aspecto del fundamentalismo que no les comenté, pero que es obvio, es el literalismo, que la letra escrita debe ser traducida a la realidad tal cual está escrita. Y pasa lo que vos decías ahí, es el que lleva de lo que hay dentro del templo, algo que podría ser interpretado tal vez hasta en lo metafórico, como la yihad, a afuera del templo y por sobre los demás.